Kayachaku Ikitiman Allinhamuska Kaichis. Bienvenidos a este espacio para aprender juntos. En esta sesión abordaremos una parte importante del diagnóstico socioparticipativo que se constituye en el capítulo número 1. Abordaremos el marco contextual. ¿Qué es el marco contextual? El marco contextual es la descripción del contexto en donde se llevará a cabo el proceso de práctica educativa comunitaria a través de la investigación educativa y producción de conocimientos, en el que, a través del uso de técnicas de recolección y organización de información, se realiza un análisis sistémico y profundo de las características, las relaciones, normas, consensos, prácticas y el estado de la cuestión en sí. El marco contextual brinda las características esenciales, geográficas, históricas, sociales, culturales, pedagógicas, económicas, entre otras, del territorio donde se efectivizará el proceso de investigación, además de la descripción analítica de las acciones que realizan las personas, individuales o colectivas, que habitan o son estantes del lugar y que influye en la comprensión de la dinámica educativa. En la elaboración del marco contextual se plasma la lectura crítica de la realidad que se efectiviza analizando, reflexionando, ordenando e interpretando la información recogida en el contexto específico en el que se accionará el proceso de práctica educativa comunitaria. Además, se sitúa a quien lea el trabajo en el espacio territorial y temporal que le permitirá comprender los aspectos principales del lugar en el que se identificaron problemas, necesidades y potencialidades que con la propuesta de acción se pretenderá atender. Para poder elaborar el marco contextual, se pueden emplear las siguientes preguntas. ¿Dónde? Cuya respuesta alude a la ubicación del espacio físico de la comunidad e institución en las que se desplegarán la práctica educativa comunitaria, la investigación educativa y la producción de conocimientos. En este punto se señala la dirección del lugar, las características y dinámica de los espacios, comunidad, institución educativa y de desarrollo áulico, en los que se efectivizará la práctica educativa. Es conveniente que se señale también la zona de influencia de la institución educativa, es decir, los lugares que a pesar que estén alejados del establecimiento educativo, están influenciados por la labor que se realiza en esta. Esto sucede, por ejemplo, cuando la población estudiantil no vive en la comunidad o contexto en donde se ubica la unidad educativa. Es conveniente añadir un croquis complementado con un mapa parlante para que visualmente se ubique la localización y características del lugar. ¿Cuándo? Es una pregunta que apunta a que se realice una contextualización histórica, tanto de la institución educativa donde se realizará la práctica educativa comunitaria, como del contexto donde se ubica la misma. ¿Quiénes? Es una pregunta que insta a explicar quiénes forman parte del contexto, cuáles son las acciones que realizan, qué tipo de interacciones se operan entre ellos, entre ellas, los roles y las responsabilidades que asumen, las percepciones que tienen de su contexto y de los accionares que se dan en él, incluyendo el suyo propio, y otros aspectos que permitan conocer a las personas que intervienen en la realidad en la que se desarrollará la práctica educativa comunitaria y la dinámica que se establece entre ellas. Es pertinente que se incluya la descripción de las instituciones y o personas que no forman parte directa de la unidad educativa, pero que coadyuvan o pueden coadyuvar en la atención a problemas, necesidades y potencialidades como aliados estratégicos comunitarios. En la elaboración del marco contextual se sugiere analizar, organizar y representar los datos obtenidos con la aplicación de técnicas de recolección de información, tomando en cuenta espacios de descripción. Estos espacios de descripción son la comunidad, la unidad educativa y el aula. Descripción y dinámica del contexto comunitario.
En este apartado se señala la ubicación geográfica y territorial del lugar, en donde se ubica la institución educativa en la que se desarrollará el proceso de práctica educativa comunitaria, investigación educativa y producción de conocimientos. Además, se deben consignar los datos históricos, sociales, culturales, lingüísticos, de salud, de seguridad, de infraestructura, económico-productivos, ambientales, de opciones educativas, entre otros datos que deben ser presentados en la dinámica en la que se manifiesta. Se deben indicar también cómo los problemas, necesidades y potencialidades se presentan en el contexto comunitario. Los problemas, las necesidades y las potencialidades no solamente deben ser descritas, sino reflexionadas y representadas. Se pueden emplear, por ejemplo, un árbol de problemas, una espina de pescado, línea del tiempo u otras formas de representación que sean pertinentes. Descripción y movimiento relacional educativo de la institución formativa. En este apartado se debe relatar aspectos fundacionales, de infraestructura inmobiliaria, de servicios básicos, datos estadísticos de estudiantes, personal docente, administrativo y de servicio, las características del proyecto socioproductivo, del proyecto operativo anualizado y del plan anual trimestralizado, la dinámica en las relaciones interpersonales y laborales que se dan entre los actores, sean estos estudiantes, maestros, maestras, padres y madres de familia, personal directivo y de apoyo. También se expone en este apartado la dinámica de la gestión institucional, tomando en cuenta los instrumentos de gestión, el fortalecimiento pedagógico y metodológico de las y los maestros. También se anota el trabajo del director o de la directora y del colectivo docente en general, el ambiente comunitario institucional, la participación de madres y padres de familia, la o las modalidades educativas asumidas en la institución, sean estas presencial, a distancia o semipresencial. La interacción que existe con instituciones del entorno u otras para fortalecer el trabajo formativo. Con la aplicación de técnicas e instrumentos de investigación se identifican y problematizan de manera comunitaria los principales problemas, necesidades y potencialidades, priorizándolos para que puedan ser atendidos a partir de la propuesta educativa que posteriormente se formule. Descripción y dinámica del aula como espacio de desarrollo curricular. El aula como lugar donde se desarrollan los procesos educativos es una fuente inagotable de indagación, análisis, reflexión, experiencias, aprendizajes e innovaciones. Empleando el diagnóstico socioparticipativo y desde un enfoque crítico y reflexivo, se debe mostrar el movimiento y la articulación que se dan en los elementos que forman parte de la dinámica del proceso de aprendizaje y enseñanza en el aula, su organización, el ambiente comunitario, la lógica de trabajo de los elementos curriculares desde el modelo educativo sociocomunitario productivo, los recursos y materiales educativos que se emplean, los valores sociocomunitarios que se practican, las capacidades, los conocimientos, las habilidades que se desarrollan y fortalecen en las y los estudiantes, la evaluación de los aprendizajes, la participación de los padres y de las madres de familia en el proceso formativo de sus hijos, entre otros aspectos importantes del quehacer educativo.